Una pausa en este momento Claro que en la sí. entrevista. Nos quedamos con esta idea. Para ella, efectivamente, hay una venganza política, tiene varios nombres. Pero antes de continuar con Mariana Muguel, que está aquí con nosotros, aquí en el estudio, quiero agradecerle mucho a Martí Batres, senador de la República, al que me tome la llamada telefónica a esta hora de la tarde. Senador Batres, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muy buenas tardes, un Gracias. abrazo. Un abrazo, Y por muchas supuesto. felicidades. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Martí? En realidad, doble abrazo. Doble Pues abrazo. muy bien, no es cualquier asunto, porque ya es televisión abierta y es un paso más. Es llegar a un público mayor, es una evolución de todo el proyecto que tienen ustedes. Entonces, los quiero felicitar mucho, les deseo mucho éxito. Muchas gracias, Ya nos Martí. veremos ahí directamente en cabina. Aquí te vamos a invitar para que platiquemos. Tú sabes que es un proyecto completamente plural, muy robusto, muy sincero. Y bueno, pues qué bueno que nos tomas la llamada telefónica. Quería preguntar sobre, senador de la República, sobre el salario mínimo. ¿Hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta sobre este salario mínimo? Si está alcanzando o no está alcanzando, luego que ya pasamos el primer mes de este año 2020, Martí. Bueno, este tema del salario mínimo tiene que ver con varios aspectos, tiene que ver con la justicia y la dignidad de las personas y también tiene que ver con el tema del mercado interno y el desarrollo económico. Está comprobado que el salario mínimo perdió en los años pasados, a lo largo de 3 décadas, perdió el 70% de su poder adquisitivo aproximadamente. Entonces, evidentemente, un salario mínimo que antes alcanzaba para dos canastas alimenticias, recientemente alcanzaba solamente para un tercio de una canasta alimenticia. Entonces, con ese salario, pues no puede vivir una familia, ni siquiera el trabajador mismo. Entonces, el aumento al salario mínimo se ha convertido en una demanda social tan importante que incluso ahora hay, por otro lado, una política pública del gobierno federal por la que el salario mínimo ha aumentado por arriba de la inflación y ha aumentado en niveles históricos. El aumento que se dio en 2019 fue del 16% y el aumento que se dio en el 2020 fue del 20%, los dos aumentos más altos en 40 años. Entonces, esto es importante. Sin embargo, yo estoy planteando una reforma a la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de que quede establecido que el salario mínimo nunca se actualizará por debajo del índice inflacionario. Ya le corresponde al gobierno y a los órganos que marca la ley definir en cuánto aumenta el salario mínimo. Sin embargo, sí nos corresponde desde el punto de vista legislativo poner un tope para que el salario mínimo no vuelva a caer como cayó en décadas pasadas. Esto a su vez protege el mercado interno. Mayor capacidad de compra, pues un mayor mercado interno. Ahora tuvimos un elemento muy interesante. A pesar de que la economía no ha crecido, o ha crecido muy poquito a lo largo de este último año, sin embargo, los aumentos que hubo al salario mínimo, sí, junto con otros factores como los programas sociales y las remesas, permitieron un repunte interesante de la pequeña economía, de las ventas minoristas. Sí. Entonces, eso quiere decir que aumentar el salario ayuda a aumentar la capacidad de compra y ayuda al mercado interno. Martí Batres, es interesante esta propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo y que no se aumente el salario mínimo por debajo de la inflación, pero en la presente administración, como hemos estado viendo, la inflación va para abajo, 2.5%, si se cumplen las expectativas del presidente, quedará en 1.5% la inflación. Ya con que se haga una décima más estaría por arriba de la inflación y se corre el riesgo tremendo de que quede nuevamente el aumento muy por debajo de lo que realmente necesita la población, pues más desprotegida, Martín. ¿No valdría la pena mejor establecer un porcentaje directo en la ley? ¿Un 20%, un 15%, un 30%? Mira, es que esto varía a lo largo del tiempo. Si me preguntas a mí mi opinión personal, sí, que yo he estado siempre del lado del trabajador, sí, por supuesto que estoy de acuerdo con eso. No obstante,
esto cambia en el tiempo, ¿no? A veces hay mayores condiciones que otras para hacer los aumentos. Creo que el monto, el tamaño de lo que debe aumentar el salario mínimo debe corresponder al pacto que realicen el gobierno con los empresarios y los trabajadores, pero lo que sí debe quedar claro en la ley, que ese es nuestro ámbito, nosotros no podemos determinar en cuánto aumenta el salario mínimo, pero podemos determinar el tope hacia abajo, o sea, que nunca esté por debajo del índice inflacionario, de tal manera que toda modificación al salario mínimo sea para arriba, siempre para arriba, nunca para abajo. Bueno, yo recuerdo que siempre ha sido arriba de la inflación, aunque sea una décima, No, pero siempre ha sido... no, bueno, no. Tuvimos 3 décadas, sí, casi 3 décadas, en que el salario mínimo creció por debajo de la inflación. bien. Entonces, teníamos inflación del 20% y el salario mínimo crecía al 10%. Si no hubiera sido así, el salario mínimo no hubiera perdido su capacidad adquisitiva. Si el salario mínimo se hubiera mantenido en la capacidad adquisitiva que tenía en 1976, hoy en día el salario mínimo sería de 12,000 o 13,000 pesos al mes. La verdad de las cosas sí, estamos pero fue ante perdiendo. una distorsión de la economía de muchas décadas. Vamos a hacer algo, Martí Batres. ¿Por qué no viene, senador, aquí al estudio del Heraldo? Nos estrenamos al canal 10.1 y platicamos aquí, lo vemos, revisamos datos y platicamos con el público, pero aquí en el estudio.